sábado 31 de agosto. Continuamos con nuestra meditación en el libro de Job, capítulo 37, verso 1 hasta el 39, verso 30. La segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 10. El Salmo 44, versos 9 al 26, y Proverbios 22, verso número 13. Esta es la serie que tiene como propósito acompañarte en tu lectura devocional de la Biblia completa en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me permitas compartir contigo cada día una meditación. ¿Qué les parece que ya se acabó el mes de agosto? Parece que el calendario va volando. Gracias a Dios que nos permite continuar con la lectura. Si ese es un día para ti de descanso, qué bendición que el Señor te da de tener oportunidad de descansar, de reposar, tal vez de tener un poco más de tiempo para leer la palabra con más cuidado, para reflexionar en ella, aprender lo que el Señor tiene para nosotros cada día en su palabra. Vamos a continuar con Job y seguimos con las palabras de Eliú. No sabemos qué tan joven era Eliú. Él dice de sí mismo que es joven y es impetuoso. Siente que los adultos sabios, respetados, han sido ineficaces en demostrarle a Job su error. Y él viene con todo para tratar de demostrarle que está totalmente equivocado. Y en las palabras de Eliú hay una muy hermosa descripción del poder de Dios en la creación. Como todo depende de su mano, y las cosas que para aquel tiempo eran tan intrincadas y difíciles de entender, son propiamente explicadas a la luz de la acción de Dios en la creación y la manera como Él gobierna todo cuanto existe. Pero ahora llegamos a una parte muy importante del libro, y queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, pues pongamos mucha atención. ¿Por qué? Ya habló Job, ya ha hablado con mucha libertad y con mucha extensión. Ya hablaron sus amigos con toda franqueza, y también Eliú ha expresado su sentir de manera completa. Ahora viene la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es interesante, que no viene formulada en el libro como afirmaciones. Hasta ahora, es decir, hasta el capítulo que leeremos hoy, no son frases que digan esto y esto otro y aquí y allá, como afirmaciones, sino son preguntas. Y en este drama literario en el que se expresa el corazón de este hombre que sufre hasta el extremo, las preguntas tienen un sentido, porque Dios no espera que Job conteste las preguntas. No es este diálogo que habría en un cara a cara donde alguien pregunta y otro contesta. Le llamaríamos preguntas retóricas, preguntas que no se espera una respuesta, como algunas que yo puedo hacer en un mensaje y que pregunto y no espero que todos me contesten, aunque algunos me contestan, sin saber que son preguntas retóricas. Es decir, su propósito no es tanto que yo espere o la Biblia espere una respuesta, sino que tienen como fin movernos a la reflexión, hacernos pensar y, en su caso, cuestionarnos. Esta es la manera como el Señor le contesta a Job, haciéndole preguntas que lo conducen a reflexionar. Y en esta primera sección de la respuesta de Dios, tiene que ver con
preguntas que muestran lo limitado del conocimiento de Job respecto a la creación. ¿Puedes tú decirme? ¿Puedes tú decirme cómo se ha hecho esto? ¿Puedes tú decirme cómo se explica esto? ¿Puedes tú decirme? ¿Y qué es lo que uno puede decir que tiene ese sentido? Las preguntas, pues mostrarle a Job lo limitado de su conocimiento, los pocos recursos con los que cuenta para contestar frente a los misterios de la vida. Porque si bien, hermanos queridos, amadas hermanas, el conocimiento ha avanzado de forma muy significativa y muchas preguntas que se plantean a Job tendrían hoy alguna respuesta, sin duda, desde la antropología, la biología, la botánica, la astrología, la ingeniería, la física, la química, etcétera, etcétera. Todas ciencias que son fruto de la creación de Dios y un hombre inteligente. El texto tiene como propósito llevarnos a una reflexión de aquello para lo que no tenemos respuestas claras. Y hay muchos aspectos humanos de nuestra humanidad en los que no hay respuestas claras, pero hay una cosa que es muy verdadera, muy cierta. Frente al sufrimiento, al dolor, a la pérdida en extremo, el único que tiene problemas para contestar de manera clara es el hombre que cree. Si alguien no cree, una mujer, cuando digo hombre me refiero al ser humano, si alguien no cree, no tiene conflicto para responder por qué Dios actúa así o asá, porque dentro de su marco de vida no hay un Dios presente. ¿Cómo enfrenta entonces la vida? Como algo absurdo. Simplemente son cosas que pasan sin explicación. Llegan la enfermedad, llegan los cataclismos en la tierra, huracanes o tormentas o temblores, o se pierde una familia, se cae en bancarrota, y frente al mal y al malestar, al daño, el hombre y la mujer que no cree no tiene un conflicto para explicar eso que está viviendo. No sé si me explico bien. Porque no tiene un contraste con un Dios que es bueno, misericordioso y justo. Pero qué interesante y qué bendición tan grande cuando, siendo una mujer de fe y un hombre de fe, te enfrentas a dilemas en la vida que te permiten profundizar y reflexionar acerca de tu vida espiritual y de tu comprensión de lo que es la vida. Porque teniendo al Señor en nuestro horizonte de vida y en nuestro corazón, entonces hasta lo que parece ser negativo y malo tiene un sentido. Y esto fue lo que le pasó a Job y lo que dice al principio del libro. Job va a ser sometido a una prueba para que muestre la fortaleza de su integridad y de sus convicciones. Así Dios va fraguando y formando personas que, como en casos extremos, su fortaleza es evidente y obvia en medio de la prueba. El dolor, la prueba, la muerte, las pérdidas adquieren un sentido. Nunca debemos esperar que vengan. Sabemos que algunas vendrán de manera inevitable, pero sí, teniendo al Señor en nuestro corazón, le encontramos un sentido a ese dolor, a ese sufrimiento, a esa pérdida, a esa situación de angustia. Decíamos que ya teníamos algunos datos con los cuales explicarnos un poco lo que dice Job. El primero era lo que acabo de decir, el que Job está siendo probado en su condición humana más profunda. Segundo, que Job es un hombre libre de expresar con toda su fuerza de su corazón su sentimiento de dolor. Incluso, diríamos, como otros personajes bíblicos, no nos sorprenda que así sea, su enojo con Dios, su protesta ante el Señor por lo que está viviendo. Y en esto también, sin duda que hay un sentido, cuando no te quedas en el enojo, no te quedas en el resentimiento, no te quedas en la frustración, sino puedes dar un paso más allá y encontrar el sentido de lo que vives
en una dirección, y ya veremos un poco más adelante, especialmente en Job y en su fe, tiene que ver con la trascendencia de la vida, aunque no todo se termina en esta tierra, sino hay un sentido trascendente más allá, que le da a lo terrenal, a lo temporal, una dimensión diferente. También con Pablo lo vemos en Corintios, porque él va a hablar de cómo, y ya vamos avanzando hacia la carta de Corintios, porque nos toca justamente ver ese tema, esa sección de Corintios hoy. Porque también dice Pablo, hemos vivido muchas adversidades para servir al Señor, persecuciones, peligros de muerte, escasez, rechazo. Y dice Pablo, bueno, lo importante es no poner la mirada en las adversidades, sino en las cosas que no se pueden ver. No diré, bueno, ¿cómo puedes ver lo que no se puede ver? Lo que dice Pablo es que no te enfoques en esta vida terrenal en donde estás enfrentando tantas adversidades, y en este caso por causa del ministerio, sino pon tu mirada en aquellas cosas que son trascendentes y que no se ven, y que le da una dimensión distinta a la vida temporal, nos da una perspectiva de vida eterna. ¿Qué dice Pablo? Este cuerpo, perdón, terminará, pero tendremos un cuerpo celestial. Nuestro cuerpo natural será transformado en un cuerpo celestial a la imagen de la resurrección de Jesús, como ya vimos en la primera carta de los Corintios. Por eso dice Pablo, hermanos, y le podemos decir a Job, Job siempre vive en plena confianza por lo que crees y no por lo que ves. El objetivo final, y esto está en el corazón de la fe de Israel y en el corazón de la fe del nuevo Israel. El fondo, lo realmente importante, es que nuestra vida sea para la gloria de Dios. Cuando decimos que no todo se acaba en esta vida, quiere decir que tú no eres el sentido último de tu existencia ni de tu vida, que hay algo más que superior. Cuando entendemos esto, podemos entender lo que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, quítese del centro de su vida, bájese del trono de su corazón, renuncie a ese egoísmo, egocentrismo, que es la causa de tantos sufrimientos y tantos dolores cuando tú estás en el centro de todo y piensas que el mundo se debe a ti, tu familia se debe a ti, tu matrimonio se debe a ti, tu iglesia se debe a ti y el Señor se debe a ti. Y cuando lo que está a tu alrededor no te satisface y no es para tu bien, entonces entras en frustración, en enojo y en rebeldía. Pablo dice, finalmente, todo lo que vivimos, incluyendo las pruebas, deben ayudarnos a vivir para Él. Por eso, cuando tú puedes decir, Señor, yo sé que me amas, y si has permitido que venga a mi vida esta pérdida, que todo sea para tu gloria, no lo disfruto, no lo quiero, me duele mucho, pero entiendo que hay algo superior a mi propio bienestar. Y entonces nuestra vida adquiere un sentido en Dios, que solamente es posible para aquel que ha puesto su corazón en Dios, aquel que ha abierto, veíamos el domingo pasado en la primera puerta, aquel que ha abierto su corazón para que entre Jesús y more en él. No tengamos miedo a que Jesús entre a nuestra vida. ¿Por qué temer? ¿Por qué rechazarlo y dejarlo en la puerta tocando por mucho tiempo, por tiempo indefinido? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué el rechazo? Cuando Él lo único que busca es darnos vida y vida eterna. Que tengamos la posibilidad de disfrutar de lo que Él nos dio como el don de la vida. Que podamos ser felices y vivir en plenitud, a veces llorando, a veces riendo, a veces sintiendo un profundo gozo y en otras ocasiones una profunda tristeza. Pero somos seres vivos, estamos vivos y todo cuanto hacemos debemos de hacerlo para la gloria del Señor. El Salmo 44, me permito compartirles solamente dos versos, el 22 y el 26.
pero por tu causa, vean cómo otra vez es tan coincidente con lo que hemos visto hasta ahora, nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero, no porque lo merezcamos, en el caso del salmista, no por su condición de rey, no por su condición de poder y autoridad, sino por tu causa, dice, porque somos tu pueblo. Nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Pero el verso 26 dice en el Salmo, que es el último verso, levántate, ayúdanos, rescátanos a causa de tu amor inagotable. Esto ora el salmista, esto ora Job y esto ora Pablo. Y esta es tu oración y mi oración. Señor, levántate, ayúdame, rescátame, porque me amas con un amor inagotable. Cerramos la semana y cerramos este día con Proverbios, verso 13. El perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo, me puede matar. Bueno, este proverbio es como, pues cómico, ¿no? Como una broma, porque es el flojo que no, ya no sabe ni qué inventar para no moverse. Hasta leones ve afuera y teme que se lo coman. Pues es claro el sentido del proverbio, que es un absurdo, no es más que una tonta justificación para no movernos en la vida, y en la vida pues hay que movernos. No necesariamente quiere decir movernos a tontas y a locas, significa movernos con inteligencia, y a veces moverse significa no moverse. Espero que me entiendas esta expresión. A veces moverse significa no moverse, pero moverse en el tiempo oportuno, en la forma oportuna, en la intensidad oportuna, hace la diferencia y muestra que hay una vida con sabiduría. Nos toca el domingo mañana el tema de la tristeza en nuestra clase. Deben ver el video antes. Me he olvidado de poner la liga aquí en los comentarios. Ya agarra uno su ritmo y hace las cosas como siempre y se me olvida poner la liga aquí en el video. Lo voy a hacer el día de hoy, espero que no se me olvide hacerlo hoy para que ustedes puedan compartir, si gustan el video con otros, puedan verlo y están listos para el domingo. Y vamos a la segunda puerta, la puerta de la casa. Las puertas existen para seguridad, para protección, para delimitar un territorio. Y esas puertas a veces hay que dejarlas bien cerradas para que nuestra familia esté segura, pero a veces hay que abrirlas para que entre lo que necesitamos que entre, que pueden ser desde víveres hasta aire y oxígeno, hasta mercancías que compramos, pero lo más importante, personas con un buen mensaje para nuestra vida, que traigan a nuestra vida algo que la enriquezca. Y dentro de esas personas, porque es un Dios personal, invitamos a que venga Jesús a nuestra familia. Espero que así sea. Mañana, domingo, lo compartiremos en el culto de las 10. Seguramente vamos a enfocarnos en las relaciones y en el culto de las 6, en el que seguramente nos enfocaremos en los roles, porque la familia pues es muchas cosas y vamos a tratar de ser muy específicos para que el mensaje de la palabra del Señor sea claro, sea comprensible y sea de aplicación. Que Dios bendiga mucho sus vidas y por aquí seguimos el próximo lunes. Recuerden que el domingo no tenemos video, pero sí tenemos también lectura bíblica.